Estás escuchando La radio ha vivido equivocada. Lo demás es silencio. Dábamos cuenta en el bloque anterior que Mar del Plata se encuentra en pie de lucha. Distintos sectores están protestando, reclamando, haciendo manifestaciones por reivindicaciones y derechos laborales y salariales, que también incluyen, por ejemplo, distintas protestas que llevan adelante los sectores excluidos y desocupados de la ciudad. Por tal motivo, vamos a conversar con un docente, integrante del espacio sindical de base de aquella ciudad. Julián Uchi, buen día y muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes por comunicarse. Bien, Julián, ¿cuál es la situación en general que está viviendo hoy Mar del Plata con todos estos sectores del trabajo que están manifestando, reclamando y protestando por cuestiones que son históricas, en verdad? Claro, exactamente. Como decís bien sobre el final de la pregunta, estamos hablando de una situación que viene de hace rato, que obviamente si describimos un poco la situación en la que está la ciudad de Mar del Plata, que estamos atravesando acá particularmente, seguramente que se sentirán representados cualquier trabajador, trabajadora de cualquier lugar del rincón de la Argentina. Uh-huh. Evidentemente sí, una situación muy preocupante, de hace mucho tiempo que venimos arrastrando, agravada por la pandemia, no iniciada, sino agravada por la pandemia, porque acá hay problemas estructurales de fondo que mucho antes se vienen sufriendo. Uh-huh. El tema... me escucho mi voz de vuelta repetida. ¿Tenés algún retorno de voz? A ver si podemos solucionar ese tema. Igual, mientras tanto puedo seguir, pero me cuesta un poquito. Básicamente lo que tenemos, ¿no? Que hace poquito fue el Consejo del Salario a nivel nacional, y ahí queda evidenciado la realidad salarial que tiene la inmensa mayoría de la clase trabajadora en nuestro país, que no llegamos ni a un tercio, ni a la mitad de lo que significa la canasta familiar que calcula el Estado Nacional a través del INDEC. Cuando en realidad los mismos trabajadores del INDEC están diciendo que a eso hay que sumarle por lo menos 25.000, 30.000 pesos más por encima de esa canasta familiar, uh-huh, de 61.000 pesos, que en realidad está arriba de 85.000 pesos, y seguramente que si sacamos cuentas más finitas nos encontramos con otros valores de la realidad salarial, y que eso repercute en la masa salarial en general de la clase trabajadora, que no llega a fin de mes, uh-huh, que nos cuesta llegar y esto que se dice, esta frase, esta consigna, me sobra mes a fin de sueldo. Esa realidad se va agravando, el costo de vida día a día se agrava, y nuestros salarios se van deprimiendo cada vez más. Uh-huh. Eso es como una gran situación general en cuanto al sector asalariado, pero después tenemos un gran problema que tiene que ver con la inestabilidad laboral, con la precarización laboral y con la desocupación, que sufre también una gran parte del pueblo trabajador, de nuestra clase trabajadora, y que en Mar del Plata lo vivimos con mucha gravedad. Uh-huh. La desocupación en nuestra ciudad suele ser estar en el primero o segundo lugar de las ciudades con mayor desocupación en el país. Tenemos un puerto que hace años albergaba 20.000 trabajadores y trabajadoras en blanco, bajo el convenio del 75, y hoy tenemos la mitad de trabajadores y trabajadoras, y solo un pequeño, ínfimo porcentaje en blanco, y el resto está precarizado, en negro, trabaja jornal a jornal. Lo mismo pasa en el sector de la construcción, en el sector del trabajo rural, y en la gastronomía, en el mismo sector del Estado, un montón de trabajadores y trabajadoras estatales que son becarios, monotributistas, que están contratadas, que no saben qué pasa con su puesto de trabajo el día de mañana, que no tienen un salario estable, y que hay una inestabilidad laboral y una precarización laboral, sin derechos laborales, sin derecho a la licencia por maternidad, sin derecho a un montón de cosas. Eso repercute muy gravemente en la ciudad y tiene que ver con lo que está pasando. Uh-huh. Movimientos sociales en las calles, todas las semanas, el Frente de Lucha Piquetero, así como sale en todo el país, sale también en Mar del Plata, y las barriadas salen a la calle porque está faltando el laburo, está faltando las condiciones de trabajo, esto que decía, la inestabilidad, la precarización laboral,
y también la enorme lucha de trabajadores y trabajadoras de la salud, con un acampe de más de 20 días en el IGA, al cual se ha sumado también el IGA, sería el Hospital Internacional, ¿no?, de acá. Se ha sumado también el materno infantil, el INAREPS, ha habido abrazos a los hospitales, ha habido movilizaciones en solidaridad, el acampe de más de 20 días, que se cerró el acampe con algunas conquistas realizadas por los trabajadores y trabajadoras, pero también se cerró el acampe, pero la lucha sigue. Al día siguiente que el acampe se había cerrado, estaban encabezando la jornada de lucha nacional contra lo que se estaba acordando en el Consejo del Salario, las trabajadoras y los trabajadores de la salud, con docentes, laburantes de otros sectores y con los movimientos sociales que masivamente ganaron las calles anteayer acá en Mar del Plata, como en todo el país. Bien, Julián, déjame valorizar dos frases que dijiste que me parece que son muy importantes. Una tiene que ver con que el problema no comenzó en marzo de 2020 con el inicio de la pandemia, sino que se agravó a partir de allí. Eso me parece muy importante señalarlo, ¿no? Y también que la magra situación, la penosa situación que vive la ciudad de Mar del Plata, no dista demasiado en cuanto a otras localidades o otras regiones del país. Por caso te puedo ejemplificar lo que sucede acá en el Partido de la Costa, que es muy similar, salvo que aquí no se verifican o se visibilizan las luchas como si se lo hace en la ciudad de Mar del Plata. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con una licenciada en enfermería del Intersonal allí de tu ciudad, quien nos decía sobre estos días de acampe, de reclamos, de protestas, y también hablaba, y en esto me parece que hay que hacer un punto de inflexión, sobre un nuevo acto de traición y entrega por parte de los sindicatos que nuclean a los trabajadores de la salud. Por caso citó a ATE. Los mismos sindicalistas que pasaron delante de las narices de los trabajadores mientras estaban protestando en la región sanitaria octava para reunirse con los funcionarios, obviando la presencia de sus supuestos representados. Y en esto quiero recaer, Julián, y preguntarte como hombre que participa en un espacio sindical de base, ¿no es momento de dejar de reclamar en el orden salarial porcentajes de incremento? Y sí, cuestiones que tienen que ver con cuánto se necesita cabal y exactamente para vivir. Y eso es lo que nosotros reclamamos y exigimos. Totalmente, comparto toda la lectura que estás haciendo. El papel de las burocracias sindicales es nefasto, no es nuevo tampoco, en esto que estábamos hablando, que no empieza ahora, viene de largo tramo. Déjame detenerme un segundito ahí. Sí, cómo no. Si nosotros vemos el papel de esta misma burocracia durante el gobierno anterior de Macri, que jugaron a descomprimir la lucha, jugaron a la paz social, que era garantizarle la gobernabilidad a Macri, con lo cual era garantizarle la gobernabilidad al Fondo Monetario Internacional y al ajuste y a la precarización. Y lo único que les preocupó fue estructurarse en torno a una alternativa de poder para administrar el Estado Nacional, que fue después el Frente de Todos. Levantaron la consigna en 2019 y trataron de llevar todo el movimiento de lucha a la urna para después ellos hacerse del poder del Estado en la Argentina. Y hoy pasaron de ese papel nefasto a este papel que es una continuidad, que son los voceros del ajuste en nuestros lugares de trabajo. Son los que justifican, diga lo que diga el gobierno, lo repiten como loros, y son mejores transmisores de la política de ajuste y precarización del gobierno que el gobierno mismo. O sea, juegan un papel de frenar la lucha y defender el ajuste. Ese es el papel que está jugando hoy la burocracia. Que en muchos casos, además, son funcionarios. Acá los dirigentes del SUTEBA local y provincial los tenemos como funcionarios del Ministerio de Trabajo. En zona sanitaria octava, los dirigentes de ATE son funcionarios en zona sanitaria octava, donde no los quisieron referir a las compañeras y compañeros, le cerraron la puerta en la cara con la policía y la sacaron la última vez a una compañera a empujones para no recibirlos, los supuestos progresistas de la ciudad. Entonces, totalmente que es así. Y claro que hay que dejar de luchar por porcentajes, porque nuestros salarios están tan por debajo de la canasta familiar real, no inventada, real, que hablar de porcentajes es ínfimo. Nosotros, para hablar de un porcentaje, tendríamos que estar hablando de un
En realidad, si queremos hablar de porcentaje, hay que triplicar el salario, Claro, por ejemplo, de claro, estatales. claro. Discúlpame, Julián, yo creo que Sí, es sí. hasta inmoral hablar de porcentajes en aumentos de Por salarios. supuesto, Inmoral ya a esta altura. Por supuesto. Ujú. Por supuesto, porque además igual algo que no está igualado. Sí, obviamente que sí está fijemos un porcentaje que por lo menos mantenga el salario, pero después levantemos todos los salarios mínimos para arriba. Claro. Porque si no estamos siempre, ni siquiera estamos atrás del aumento del costo de vida. Que eso significaría nada más que podamos seguir teniendo un poder de consumo. Ujú. Y no, estamos a 2 días del 1 de mayo. El 1 de mayo de 1886, los laburantes que murieron en la horca en Estados Unidos peleaban por la jornada de 8 horas. Hoy tenemos muchos laburantes que laburan 12, 14, 16 horas sin estar en blanco. Ujú. Y quedó atrás en el tiempo la lucha por el ocio, ¿no? Por tener el tiempo libre, por vivir la vida y no vivir para trabajar y darle a la maquinaria capitalista. Entonces, por supuesto, hay que dejar de hablar de porcentaje, hay que hablar de que el salario cubra por lo menos la canasta familiar y de ahí para arriba. Estamos muy por debajo de eso. Hoy trabajadores del Estado que están mayoritariamente precarizados, pero están cobrando salarios que están apenas por encima de los 30.000 pesos, entre Sí, los tal 30 cual. y los 40.000 pesos. Y estamos hablando de una canasta familiar que el mismo Estado está diciendo que está arriba de los 60.000. Sí, a que eso, sabemos que está más por arriba. claro, a eso le debemos agregar algunos pesitos más, ¿no? Porque sería la voz Totalmente. oficial. Julián, vos sabés que Totalmente. nosotros aquí con la producción, cuando vos citabas a la relación de estos burócratas, entreguistas, sindicales de SUTEBA con el gobierno de turno, o con el Estado, si querés, como para generalizar, nos reíamos, decía, porque aquí sucede exactamente lo mismo. Sobre todo con el SUTEBA, que se apropió no solo para formar parte del gabinete o de los últimos gabinetes de los gobiernos, sino también, por ejemplo, para hacerse dueño de los consejos escolares, ¿no? Ujú. Entre otras cosas, o de las direcciones Totalmente. de las escuelas. Totalmente. Jefaturas distritales, Exacto. jefaturas regionales, Ujú, Secretaría de Asuntos Docentes. ujú. Sí, están muy interesados en ocupar un lugar, un sillón en el Estado, que es el Estado patronal, es quien representa a nuestra patronal del otro lado. Claro. No se puede estar de un lado y del otro del mostrador. O estás de un lado o estás del otro. Ujú. Otra cosa sería que el movimiento obrero conquiste el poder Claro, de poder transformar la realidad, pero acá se trata obviamente de otra cosa. tal cual. Y sí, no se está viendo, la inestabilidad laboral en el sector estatal es muy grave, lo están expresando las compañeras y compañeros de la salud con un gran ejemplo de lucha de por dónde tenemos que pelear. La asamblea, las medidas sostenidas en el tiempo, no sirve un paro de 24 horas por año, hay que plantarse y luchar para ganar, Ujú. y la garantía de eso está en la organización de base, en la lucha por abajo, en confiar en nuestra propia fuerza y en desbordar estas burocracias sindicales, Exacto. pasarlas por encima, porque quiere decir, basta de esperar que nos vengan a convocar cuándo es el día de un paro, tenemos que definirnos en los lugares de trabajo, tenemos que organizarnos en los lugares de trabajo, que los delegados y las delegadas no sean representantes de la burocracia en el lugar de trabajo, sino que sean voceros, voceras, y que favorezcan la organización de base en el sector, y obviamente la unidad. La unidad es un factor fundamental. Ujú. El llamado tiene que ser a eso, ¿no? A Tal la cual. organización en el lugar de trabajo, a la unidad de los sectores en lucha, a confiar en nuestra fuerza y desbordar esas burocracias sindicales. Tal cual. Y entender que acá, perdón, ¿no? Que por ahí Sí, me no, cómo extiendo no. un poco, pero acá no estamos perdiendo todos y todas. Acá estamos perdiendo el pueblo trabajador, fundamentalmente la clase trabajadora, y están ganando algunos. Acá el gobierno hace poquito anunció un nuevo beneficio de los retro, esto, ¿no? Que son los subsidios a las patronales, como Sí. el año pasado también fueron los ATP. Sí. Subsidios a las patronales, descuentos de impuestos a las patronales, nuevos subsidios a las patronales. Entonces se mantiene la ganancia capitalista, se sigue recaudando para pagarle al Fondo Monetario Internacional, se sostiene en pie todo el modelo productivo del saqueo extractivista en nuestro país, por eso se lucha en Chubut, se lucha en Mendoza, se lucha en Andalgalá, ¿no? Se lucha en Neuquén y se enfrenta a las petroleras, porque está todo ese patrón extractivista en nuestro país, que es el saqueo, que es el FMI, que son las multinacionales saqueadoras, traen como consecuencia ajuste, precarización, salarios a la baja. Estamos enfrentando todo eso.
y gobierno tras gobierno representan esos intereses, que nunca pierden. Exacto. Pero después vamos perdiendo los laburantes, las laburantes que ponemos el hombro todos los días para enfrentar esta situación, y encima que nos pega el salario, nos pega la precarización, nos pega la pandemia, se nos lleva vida de hermanos y hermanas de nuestra clase, y encima nos hablan que cuidan nuestra salud, ¿no? Sí, tal que cual. nos cuidemos y que el problema es que nos quedemos en casa. El problema es, obviamente, que nos cuidemos, que tengamos las precauciones, pero sobre todo que nos organicemos y que luchemos porque está en nuestra mano cambiar esta realidad. Tal cual, y que dejen de culpabilizarnos por una Totalmente. supuesta crecida de contagios. Julián, antes de Totalmente. agradecerte, por supuesto, tu tiempo por haber conversado con nosotros, no te ofendas, te quiero hacer una última pregunta que es de Por supuesto. perogrullo, ¿eh? Es de perogrullo. Tu opinión con respecto a... No voy a adjetivar para no tener intencionalidad de la pregunta. Tu opinión con respecto al acuerdo llegado por las centrales obreras con el gobierno, empresarios y latifundistas del aumento del 35% en el salario mínimo vital y móvil a pagarse en 7 tramos que culminan en febrero de 2022. Y es por lo menos una falta de respeto a todo el movimiento obrero, ¿no? Es una acción directamente que atenta contra la vida de nuestra clase trabajadora. La verdad que es una entrega total, es parte de lo que son participacionistas del gobierno, ¿no? Supuestamente algunos se embanderan de la lucha del Cordobazo y demás, pero en realidad representan hoy el participacionismo que enfrentaban esas grandes rebeliones del movimiento obrero en nuestro país. Porque están, digamos, además son logros de lo que el gobierno dice. El gobierno dice que va a haber una inflación del 35%, pasaron nada más que 3 meses y ya superamos el 15% de lo que ellos dicen, y hacen un acuerdo que es hasta febrero del año que viene. Esa inflación ya se llevó nuestros salarios entre lo que va del año pasado y este año. Es un porcentaje sobre un valor que termina quedando en cuánto. Yo ya no recuerdo ahora el número nuevo que quedó. Mira, Pero en estamos febrero, hablando- perdóname, en febrero de 2022 dicen que el salario mínimo llegará a los 29.160 pesos, te doy la cifra justa. Claro, en febrero, claro. del año que viene. Recién en febrero del año que viene llegaría a la mitad de lo que hoy el mismo Estado está diciendo que cuesta el salario familiar, que son más de 60.000 pesos. Exactamente. Es Entonces así. están, en realidad lo que están ahí, obviamente los empresarios cuidan su negocio, el Estado patronal cuida los negocios de los empresarios. El problema es que ahí las supuestas representaciones sindicales están demostrando que en realidad son representaciones de las patronales en nuestros sindicatos, son representaciones del Estado patronal en nuestros sindicatos, porque están defendiendo los intereses de los patrones. Para defender los intereses de los patrones ya tienen a la UIA, ya tienen a todas las cámaras patronales, tienen a su Estado. Para defender los intereses de los laburantes necesitamos sindicatos en manos de los laburantes, y a toda esa lacra de la burocracia enquistada en los sillones de los sindicatos hay que barrerla y poner la organización sindical. Por suerte, y no por suerte, sino por experiencia de lucha y por organización y porque la bronca está por abajo, y también la respuesta a eso, el mismo día que estaban firmando eso en una reunión virtual para pasar por encima de nuestro salario, en todo el país hubo lucha, en todo el país se planteó que el salario tenía que ser como mínimo igual a la canasta familiar real. Lo de estos grupos no sorprende, lo de estas burocracias no sorprende, pero obviamente que la bronca se va agrandando. Y la distancia entre esa burocracia y el movimiento obrero se hace cada vez más grande. Y una prueba de eso es lo que está pasando en todos lados. Acá ATE firmó un acuerdo con el gobierno, así como el acuerdo que firmaron de ese Consejo Social, firmó un acuerdo con el gobierno ATE. A las semanas estaban en el hospital los laburantes haciendo una campa y sosteniendo una lucha muy importante. Firmó un acuerdo en Neuquén ATE y UPCN, a las semanas estaban los laburantes cortando las rutas de todo Neuquén. Entonces no representan a nadie. Representan, sí, los intereses del gobierno, del FMI y de las patronales. Julián, un enorme abrazo y muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. No, gracias a ustedes por comunicarse, por tratar estos temas, y estamos al habla, por supuesto, y bueno, obviamente la convocatoria a que la unidad, a la organización, a la lucha, porque hay salida y está en nuestras manos. Julián Uchi, integrante del espacio sindical de base de la ciudad de Mar del Plata. Me quedo en este Mar del Plata en pie de lucha con 2 frases que manifestó Julián en el final de esta charla.
la falta de respeto que tienen las centrales obreras con los trabajadores. Y por sobre todas las cosas, la acción que deberíamos tomar nosotros ante esa falta de respeto: barrer con la lacra sindical.